Bueno, Juan, ¿qué tal? Bien, bien. Bueno, es hora de irnos yendo al fútbol, ¿eh? Pues nada, aquí estoy preparado. Coge las entradas. Es verdad, que no se me olviden. Las hemos dejado ahí. Bueno, Juan, ¿escuchas el ambiente futbolero ya? Ya estamos en el estadio. Sí, ya hemos Okay, llegado. so we are in the stadium, guys. Let's get it. Let's enjoy this. ¿Cómo llamamos a los seguidores que gritan mucho y tiene que estar la policía al lado de ellos? Se llaman los ultras. Like hooligans in English. Sí, yo creo que aquí lo llamamos ultras, ¿no? Sí, son también gente que le gusta, pues eso, hacer ruido, animar al equipo, pero a veces, pues bueno, un poco conflictivos. Let's not confuse them. Some of them, they love football, Yeah. but you know, there's always a minority that like to fight. And, Yeah. you know. Bueno, Juan, entonces, mira, tenemos que entrar por la puerta número 12. Allí está nuestra cola. Vamos para allá, vamos para allá. También podemos decir nuestra fila. ¿Bien? Como ya tenemos las entradas, because we already have the tickets, no tenemos que esperar la cola. Eso es. Bueno, Juan, lo único que antes de entrar, la policía nos cachea. They're gonna search us. Yeah, in case you have, pues, weapons or something that can be dangerous, ¿ok? Okay, what can we do? No podemos hacer nada, Juan. Claro. Entonces, guárdate bien la bebida. Ya hemos entrado dentro y mira, ya hay jugadores calentando. They're warming up, están calentando. Supongo que serán los titulares, ¿no? Son los titulares y los reservas están calentando en otra zona. Claro, porque el 11 titular son los que calientan más intensamente. Claro, los titulares, los que salen a jugar desde el principio. Anda, mira, Juan, y ahí está el entrenador. The coach. Yeah. Dicen que es buen entrenador, es nuevo, debuta. Hoy es el primer partido de este entrenador. Debuti. Es su debut. Today is the debut. También está ahí el preparador de porteros. The goalkeeper's coach. Yeah. Mírale, qué bueno es, ¿eh? Le está tirando unos penaltis para calentar. Le está tirando buenos pepinazos, ¿eh? Sí, sí. Y mira, ese jugador está estirando. He's stretching because he's warming up and, you know, he doesn't want to get injured. No se quiere Lesionar, claro. lesionar, claro, sería una desgracia. Se perdería la liga completa. Claro. Bueno, Juan, ahora se han retirado al vestuario para recibir las últimas instrucciones. Al vestuario. I don't know how they call it in English, the changing room. Yeah, the changing in room. football also. Yeah, I changing guess so. room. El vestuario is very important in football. That's what everything is, you know, is being talked. Ya, el entrenador explicará su estrategia. Les da la charla, Les pone las pilas. Sí, sí. ¡Vamos, chavales, les anima. Y luego, Juan, hay un jugador que lleva un brazalete. ¿Qué significa? The captain. Ya. Lleva un brazalete, ¿no? El brazalete de capitán. Eso es. Claro. Y si le cambian, si le sustituyen, se lo tiene que pasar a otro jugador. Ya están saltando al terreno de juego los jugadores y el árbitro. They jumping on the field. Ya. And el árbitro, the referee, el Ya. árbitro. A ver qué tal se le da hoy al árbitro. Porque estos partidos suelen ser polémicos, Juan. Controversial, yeah. Yeah. This match es un derby, cuando juega un equipo grande contra otro equipo grande. Y hay mucha rivalidad, Juan. Ahora van a ver quién saca primero. Let's see who kicks the ball first. Ya. And ellos lanzan una moneda al aire. Okay. They flip a coin. Y dicen, cara o cruz. In English we say head or tails. Face o cross. And the referee, el árbitro, dice, tú sacas. Entonces, saca el equipo de la derecha. Vamos a empezar. Vale. El árbitro pita el comienzo del encuentro. Vale, hoy, Juan, vemos una estrategia. El equipo azul está jugando con 4 defensas.
está jugando un 4-4-2 o un 4-3-3. La estrategia Eso es. técnica. Son 4 defensas, 4 defenders, 3 centrocampistas 3 midfielders, y luego los que marcan los goles, los delanteros. the ones who score the goals, Los delanteros. strikers. También lo llaman el punta, ¿no? Delantero Sí, punta. el punta. O también los que suben por las bandas en ataque son los llamados extremo, derecho e izquierdo. They run Ujú. the field. Sin embargo, en defensa se dicen los laterales, the ones that are on the sides, y los centrales, in the center. Lateral izquierdo, el lateral derecho. Correcto. Defensa central. Luego tienes, claro, el centrocampista defensivo y el centrocampista ofensivo. Claro, atacante. Ahí está, Juan. Bueno, menudo hachazo le ha pegado, Juan. Sí. That was a hard tackle. Le ha dado con los tacos de la bota, Juan. Con los tacos de la bota, madre mía, de boot. Mira, mira, mira. Tarjeta roja, Juan. Expulsado. Le acaban de expulsar. ¿Ok? Si te sacan la tarjeta roja de red card, you're out. Ya. El entrenador está muy enfadado. Ahora tienen que jugar con 10. Ahora están en desventaja. Pero bueno, tienen que seguir luchando. Por supuesto. El partido aún no ha acabado. Bueno, Juan, han llegado al descanso. The break. Final de la primera parte. Entonces se vuelven al vestuario. Eso es. Y de momento van empate a 0. Ah, No. es a tie. No ha habido goles. El partido está siendo un poco aburrido, la verdad. A ver si la segunda parte se anima un poco. A ver si es cierto. Mira, Juan, va a haber 3 cambios en el equipo azul. Ah, va a haber 3 cambios. 3 substitutions. Yes. ¿Y quién sale? ¿Sale al terreno de juego el número 18? Sí, por lo visto es una promesa muy joven Ah, y tiene buenas maneras el chaval, ¿eh? es una promesa, ¿no? Es like he's a rookie. Yeah. Rookie of the year. And they say it's quite fast. We'll see. Es muy rápido. Cuando corre la banda, pues no hay quien le pille. Eso es. Mira, mira, Juan, que le pase. Pasa, 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 pasa. ¡Gol! ¡Venga! El pase de la muerte. El Yeah. portero no tuvo nada que hacer. Ya te he dicho que ese chaval era una promesa. Como un puñal ha entrado por la Sí. banda, ¿eh? Es una maravilla este Sí, hombre. sí, joder, qué alegría, macho. Y encima jugando con 10, ¿eh? Yo creo que este partido lo ganamos. Venga, vamos a por ello. Y nos llevamos la copa fijo. ¡Ey, penalti, penalti, árbitro, penalti! penalti! La ha pitado, Juan! Vamos. ¡Penalti! Penal. Bien, bien, bien. Ha sido penalti. Clarísimo. Bueno, lo ha visto todo el estadio. Clarísimo. Bueno, Entonces, y ¿quién ahora- lo va a tirar? El 9. El 9, el 9, el 9. Él siempre suele meter Sí, los sí, penaltis. además no suele fallar. Siempre marca. Bueno, Juan, crucemos los dedos. Venga, Vamos. venga. ¡No! La ha Eh. fallado. Dice el árbitro que hay que repetir el ¿Sí? penalti. Bien, menos mal. Hay que repetirlo porque el portero se ha adelantado mucho. De la línea. Claro. Cierto es menos Eso mal, no Juan. se puede hacer. Bueno, una segunda oportunidad. Venga, lo tira otra vez. Venga, crucemos los dedos. Venga, venga, Lo venga. tira, venga. se lo para el portero. ¡El rechace! El rechace. ¡Gol! ¡Gol! Toma. ¡Gol! 2-0. Ya vamos 2-0. Cuando el portero ha rechazado la bola, la tenía que haber parado, se la tenía que haber quedado en las manos. Pero ha rebotado la bola y ahí estaba el número 9 al rechace. Y bueno, Juan, ya respiro más tranquilo, 2-0. Creo que Creo que ganamos esta liga. todo apunta bien. Sí, mira al entrenador, está bien contento. Muy contento. No, Juan, que se va, que se va. Nos acabamos de marcar un gol en propia meta. En propia meta, madre mía. In our own goal. Han sacado un córner y le ha dado a nuestro defensa. Nuestra autogol. defensa nos ha marcado un gol de cabeza en nuestra propia portería. Quedan 5 minutos de partido. Ahora toca sufrir, Sí, porque quedan 5 minutos más el añadido o el descuento. que van a ser otros 5. Injury time. Sí, sí. El tiempo añadido O tiempo extra. El cuarto árbitro ha enseñado que quedan 4 minutos de descuento, Juan. Bueno. Estoy Entonces, sufriendo. vamos a ver.
Bueno, que nos marcan. Ah, estaba en fuera de juego. Menos mal. He was offside. Fuera de juego, fuera de Menos juego. mal. La regla menos entendible del fútbol. Pero bueno, queda un minuto y nos llevamos la liga. Venga. Mira como el portero del otro equipo sube a ver si marca. Ha subido a ver si marca en Sí, este córner. Pero nada, se Nada, acaba se el acabó. partido. Fin del Bien, encuentro. bien. Hemos ganado Hemos ganado. la Copa del Alcoyano. Bien, bien. Bueno, Juan, pues nos vamos a ir a casa muy satisfechos. Sí, sí, nos hemos visto el partido, hemos tomado un par de birrillas, Sí, y en el descanso nos hemos comido un bocata de tortilla. un bocata de tortilla y ahora de camino nos tampamos un kebab Muy rico. con 2 cojones. Eso es. Bueno, amigos, nos vemos en el próximo vídeo. Y que sigáis aprendiendo español con nosotros. Yeah. Don't stop.